pueda tener una relación de piedad con él. Recordemos que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos y naciones. Han fornicado con los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está sentada sobre una bestia escarlata. Está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. En la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio, es una explicación, o sea, este misterio no es parte de su título. Dice, el nombre escrito es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bueno, recordemos que en este capítulo 17 se muestra cómo esta mujer está sentada sobre la bestia escarlata y representa en este punto de la visión o significa que el poder y el gobierno religioso está por encima del poder político y militar del anticristo. Esto se encuentra registrado en Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero en la última parte, en Apocalipsis 17:16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Luego de que la mujer se sienta sobre la bestia, hay un giro en la historia. Los 10 cuernos, que son los 10 reyes satánicos, y eso fue lo que vimos en la clase, aborrecerán a la ramera para dar paso al gobierno de la bestia. Entonces, esta historia, acá como nos la relata la palabra, termina en que efectivamente los 10 reyes van a devorar las carnes, la van a dejar desolada y efectivamente ahora ese poder en el cual ella estaba sentada, ahora estos 10 reyes la dejan desolada para darle paso al gobierno del anticristo. Entonces hasta ahí termina este capítulo 17. Bien, unas consideraciones. El engaño al mundo de la gran ramera contrasta de manera increíble con el poder, el gobierno, honra y amor de nuestro Padre por cada uno de sus hijos. Recordemos que esta mujer embriaga y esa embriaguez aturde y no le permite a los hombres y mujeres tener su propia relación con Dios. En cambio, nuestro Padre, que tiene el control sobre todo lo creado, ¿sí? Inclusive hasta los más pequeños, que podríamos llamar los insectos y todas las cosas, Dios está ahí, ¿sí? Dios Todopoderoso conoce todas las cosas y a pesar de que esta ramera tiene mucho poder, Dios sabe el final desde el principio, los tiempos de cada uno. Por lo tanto, en su justicia, Dios conoce el corazón de todos los hombres y sabe lo que hubiera sido de ellos si hubiesen tenido, digamos, la oportunidad de amarlo en las condiciones diferentes a los que algunos nacieron, ¿sí? Entonces, ciertamente los que no conocen a Dios llevan la venda de esa prostituta Babilonia y han hecho de nuestro Dios una religión. A diferencia de nosotros, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos permite refrescarnos en su presencia, liberarnos de angustias y, muy importante, que ese Cristo que tenemos dentro nos podemos fundir en él. Entonces siempre es importante saber que nosotros no llevamos a Dios firmes, sino Él es quien nos lleva. Entonces hasta aquí lo que vimos del capítulo 17. Bien. Ahora vamos a iniciar con el capítulo 18. Efectivamente, todos estos anuncios, toda esta sentencia, este juicio,
ya llega el momento del cumplimiento. Ha caído ya la Gran Babilonia. Bien, entonces inicia así el capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Entonces, después de todas estas cosas, de ver la mujer sentada sobre las aguas, sobre la bestia, y por último, cómo estos 10 reyes terminan dejándola desnuda y desolada. Ahora, entonces, Juan ve a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, algo muy poderoso, muy imponente en esta visión. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, lo que le espera a esta Babilonia, que efectivamente ya la palabra lo da como un hecho, es tremendo. Vamos a mirar. Bien. Se describe la situación en la que quedará Babilonia después de su destrucción. Así será. Será la prisión de diferentes clases de demonios. Es muy importante tener esto en cuenta, porque dice aquí en el versículo 2, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bien, aquí es muy importante tener en cuenta que en la antigüedad, efectivamente, el tipo que fue esa antigua Babilonia fue también destruida, ¿sí? Entonces, la palabra en un momento muestra a esta antigua Babilonia, la que fue destruida ya, la muestra como el tipo de lo que le va a suceder a la Babilonia que aún no se ha construido, pero sabemos que se va a construir. Entonces, en esa Babilonia antigua, ¿sí?, la que ya fue destruida, en ella habitaron, fíjense la diferencia, ya no espíritus inmundos, sino distintas clases de animales, que de alguna forma son el tipo de los que vendrían. Dice en Isaías 13:19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alegrarán. Entonces, aquí, sin embargo, serán los demonios quienes acechen sus ruinas en esta que se va a construir en el futuro y que efectivamente se va a destruir. Serán reunidos y mantenidos entre tanto que dure el reino milenial. Entonces, esta va a ser la habitación de todos estos demonios que van a estar prisioneros durante los 1000 años que va a ser el reinado milenial. Entonces, es muy importante ir entendiendo que esta Babilonia antigua, que efectivamente existió, que fue, mejor dicho, ornamento, fue hermosa, tenía todo, esta cayó y en muchos de sus aspectos tiene que ver en tipo con lo que pasará en el futuro. Entonces, así va a quedar una vez sea destruida. Va a ser la habitación de todos estos demonios. Bien, hay una razón por la cual se hará esta habitación de demonios. Y esa razón es porque todas las naciones han caído por causa del vino de la furia de su fornicación. Ella, con su aturdimiento, con ese trasfondo de Babel y todo lo que Nimrod obtuvo, hizo que
las naciones también fueran cayendo con ella y entrando en su misma perversión, ¿sí? Esto fue profetizado en Jeremías 51:7, dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, ahí está, la aturdió y la cegó, ¿sí? De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Así como Babilonia ha causado la ruina de todas las naciones de la tierra, del mismo modo y como consecuencia también ella ha de caer. Por ser ella la venda, la que quita la comprensión y moralidad, al igual que un vino fuerte. Entonces, así será su copa llena doblemente. Ya vamos a ver. Se destaca la enorme influencia que Babilonia ejerció en esa Babilonia antigua. Ejerció efectivamente, recuerden que ella llegó a ser la cabeza de oro. Y en el futuro también ejercerá sobre las otras naciones para que se corrompan con ella. Es decir, hasta el final, la venda y la embriaguez cada vez va a ser peor en la humanidad hasta que finalmente terminen totalmente separados de Dios. Bien, aquí hay un punto muy importante que nos va a permitir entender muchos de los aspectos que vienen. Siempre que uno habla de esta Babilonia, casi todos tenemos en nuestra memoria esa Babilonia antigua, pero recordemos que ahora tenemos que mirar hacia el futuro, ¿sí? En lo que se va a convertir esa Babilonia que, como hablábamos en otras clases, va a ser ayudada, va a ser construida y la ayuda va a ser de estos demonios que salen del abismo. Entonces, vamos a hacer una consideración. Nosotros hoy vemos ciudades muy desarrolladas, pero esta Babilonia, como está aquí y como vamos a hacer esta consideración, se podría convertir en una sede de comercio mundial, ¿sí? Especialmente porque está ubicada en el Medio Oriente y sabemos que allí pues el petróleo tiene una gran influencia económica. Bien. Entonces, podemos hablar de una simbología. Aquí podemos hablar de una Babilonia comercial, la del futuro, una simbología. Lo mismo que para nosotros era la Babilonia religiosa. Entonces, ese símbolo de la Babilonia religiosa ya lo pudimos entender, todo lo que conllevaba con Nimrod, con ese engaño, con esa construcción que cada uno trata, y eso fue lo que él le enseñó a las religiones, que cada uno trate de hacer su construcción y llegar a esa cúspide para tener una relación con Dios. Ahora podemos mirar que también podría ser una simbología esta Babilonia futura, pero comercial, ¿sí? Ya miramos la antigua, que sigue vigente, por supuesto, y ahora vamos a hacer otra mirada. Dice en Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta expresión, la potencia de sus deleites, podría también tener una traducción, recuerden que estamos en una consideración, como un lujo desenfrenado, dando la idea de que los moradores de la tierra se entregarán a una alocada carrera materialista con Babilonia. Nosotros ya, como siempre lo digo, podemos acá vislumbrar y lo entendemos perfectamente. Cada día se gastan millones de euros, de dólares en cosas que no se necesitan. Es un consumismo desenfrenado, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta simbólica Babilonia comercial tendrá mucha importancia en cuanto a que allí se podrán firmar grandes acuerdos económicos que efectivamente podrían afectar a toda la humanidad. Y como siempre, la ética y la moral van a ser ignorados. ¿Por qué?
porque en esa búsqueda de conseguir los mejores negocios, siempre será sin escrúpulos, siempre aprovechándose del otro, ¿sí? Y obviamente va a haber muchísimo, muchísimo dinero. Todo esto es en una consideración por lo que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? Dice que, bueno, ya más adelante vamos a ver qué es lo que viene, pero aquí continúa Apocalipsis 4 diciendo que una vez que ya se da esta sentencia, ya se sabe que todas las naciones bebieron, se embriagaron, Dios les dice algo, una advertencia, Dios le da una señal a su pueblo. Y aquí les da un mandato, dice en 8:18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, entonces, si nosotros lo leemos tal cual literal, está claro, ¿sí? Dios de nuevo les avisa a su pueblo que cuando todas estas cosas se vean, ellos salgan de Babilonia. Recordemos que cuando Nabucodonosor pasó a ser la cabeza de oro, Israel vino a ser Loadmi. Ellos quedaron, no es mi pueblo, porque efectivamente hasta ahí trató Dios con ellos. Pero al tiempo del retorno de Babilonia, recuerden que otra vez ellos regresaron, ¿sí? Volvieron a disfrutar, porque ellos, de nuevo Dios les ayudó para que construyeran su templo y trajeran todas las cosas. Sin embargo, esta posición fue de nuevo perdida en el año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo a manos de Roma. Ahí es donde ellos están otra vez Loadmi y siguen Loadmi en estos momentos. Entonces, cuando caiga aquel gran dominio babilónico final, habrá llegado el momento para que Israel salga y una vez más vuelva a ser mi pueblo. Esto es un detalle muy importante para que nosotros podamos ir uniendo los hechos que van pasando. Entonces, una vez ellos vean que empiezan a caer los juicios sobre esta Babilonia, todo su pueblo debe salir por lo que dice acá, para que no se vuelvan participantes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, los juicios que van a caer, las plagas que van a caer. Entonces Dios les da avisos para que ellos salgan. Bien, esto no es nuevo, ¿sí? Constantemente Dios exhortó a su pueblo a romper los vínculos con Babilonia, o sea, desde antes en la Babilonia antigua, en Jeremías 58, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Jeremías 51:6, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Jeremías 51:44, y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Entonces siempre estaba sacándolos de esa Babilonia, de esa idolatría, de toda esa fornicación que siempre Babilonia estuvo, de toda esa religiosidad. Igual a los creyentes, hoy, ¿sí? Dios siempre nos ha dado aviso de no mantener vínculos con nada de que sea desigual. En 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto está totalmente vigente en este momento.
Siempre Dios nos da avisos de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, con el mundo, ¿sí? Porque efectivamente va a pasar algo como lo que vamos a ver a continuación. Otra consideración. Bueno, recordemos a Lot cuando se separó de Abraham. Él dejó de ser peregrino viviendo en tiendas y terminó finalmente por acomodarse en la perversa ciudad de Sodoma. Pero un día él también recibió un aviso solemne de parte del Señor. ¿Cuál era el aviso? Que saliera de allí porque iba a llover del cielo fuego y azufre y la ciudad sería reducida a cenizas. Exactamente lo mismo que Dios le estará avisando a su pueblo en el futuro, que salgan para que no compartan sus pecados ni las plagas. Bien, ¿qué pasó con Lot? Él salió sano y salvo, entre comillas, pero primero perdió todo lo que tenía, además de su esposa, ¿sí? Y seguramente algo similar le puede o nos puede pasar a los creyentes que, bueno, dice aquí, algo similar pasará a los creyentes que no temen relacionarse con el mundo. Entonces, es posible que un hijo de Dios pueda ser parte de la Babilonia religiosa. De hecho, como hemos compartido en algunas clases con Juan, uno tiene religiosidad en algunos aspectos de su vida y la idea es limpiarse de todo eso. Pero la Babilonia comercial, esa que viene con su señuelo material, es una amenaza constante de la cual hay que cuidarse. Recordemos que no es que uno no pueda tener cosas, pero nada, absolutamente nada puede estar por encima de Dios, ni robar el tiempo de Dios, ni nada, porque entonces estaríamos hablando de esto, ¿sí? Dios da avisos, estaríamos de alguna forma compartiendo con el mundo y Dios siempre nos quiere fuera de él. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Bien, entonces, el juicio que está cayendo sobre esta Babilonia llega por una razón, y es porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Recordemos que nosotros en este contexto de la Babilonia ya hemos escuchado esta frase, hemos sabido que ellos en Babel construyeron una torre que llegaba hasta el cielo en sentido figurado. Aquí podemos hacer una comparación como si los pecados de Babilonia se amontonaran de una manera vertical, formando como una nueva torre, ¿sí?, que llega hasta el cielo. Podría hacerse ese tipo de comparación cuando dice que sus pecados llegaron hasta el cielo, ¿sí? El hecho de que Dios no juzgue inmediatamente la maldad del hombre no quiere decir que Dios se olvide de esa maldad. Ojo, esto está en contraste con los creyentes, aquellos que hemos confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz, que sabemos que en nosotros no hay nada bueno, que hemos aceptado nuestro sustituto, sabiendo que Él pagó nuestros pecados, que Dios no nos está acumulando, ni mucho menos en una torre, nuestras maldades, sino que, de acuerdo a todo esto, nosotros tenemos un andar digno en Cristo Jesús, distinto a aquellos que van acumulando pecados, ¿sí? En este caso, esta Babilonia con todos sus pecados y todas sus maldades. Recordemos entonces que efectivamente Dios en algún momento a su pueblo habla de perdonarlo por todo lo que ellos han hecho y lo que han dejado de hacer. Lo dice Jeremías 31:34, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, esto es hablando ya del milenio, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y recordemos que es el cambio del corazón de carne, por el corazón de piedra,
por uno de carne y ya son perdonados, al igual que las naciones que pasen al milenio. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De esto hablábamos en la clase pasada, que efectivamente nosotros ya podemos entender que cuando se está fundido en Cristo, no hay ninguna condenación, porque ese Cristo es perfecto, en ese Cristo no hay ningún tipo de pecado. Y nosotros en ningún momento perdemos la salvación, jamás. Lo que uno podría llegar a perder, y no por el pecado, es el premio. Eso no depende del pecado, depende de cuánto me niegue a mí mismo. Bien, aquí para ir cerrando. Bueno, ¿por qué Dios les dice que salgan? Porque si el pueblo se llegase a quedar, implicaría de alguna forma participar de sus pecados. Hay que recordar que este periodo de la bestia solo podrán comprar y vender los que accedan a tener su marca. Eso es muy importante. Y por supuesto que estén dispuestos a adorar su imagen. Entonces, siempre hay esta tentación de llegar a hacer algún tipo de acuerdo con el mundo, ¿sí? Recordemos que ya hemos hablado de los creyentes que están suficientemente cómodos con el mundo y pues tienen su relación con Dios, pero también con el mundo, ya que será pues siempre más cómodo vivir libres de persecución. Por eso los avisos a su pueblo para que no caigan en ese lazo. Entonces Dios dice, bueno, es mejor que salgan para que no estén tentados, a que es más fácil marcarse y poder comprar o vender. Bien, además de que el pueblo es llamado a salir, es convidado a recordar al Señor y a Jerusalén. Esto también está registrado en Jeremías 51:50. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Y finalmente, Israel viene a arrepentirse al tiempo de la caída de Babilonia. Este es otro aspecto muy importante. Ellos tienen que llegar a arrepentirse. El momento del arrepentimiento justamente es cuando ya están o salen de la ciudad, porque ya viene su sentencia y su caída. En Jeremías 54 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Entonces, esta salida del pueblo de Babilonia por estos juicios que vendrán es muy importante, porque allí es donde el pueblo se arrepiente, donde hay ese cambio de corazón de piedra por uno de carne. Bien, la sentencia por el pecado de Babilonia será el doble de todo lo que hizo. Aquí Dios, juez justo, Él habla del doble. Esto está registrado en Apocalipsis 18:6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, esto ya estaba registrado, como siempre la palabra es la unidad. En Salmo 137:8 dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. O sea, ese pago es más que justo. Jeremías 50:29. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Ella, aquí dice que ella
no se sentía viuda porque los reyes de la tierra continuamente le traían presentes. Entonces, Babilonia nunca se sintió sola, sino siempre estuvo acompañada y muy acompañada. Pero ella estaba completamente equivocada. Recordemos la simbología de la mujer. O sea, Dios relaciona a esta ramera con todos sus aspectos. Ella estaba muy convencida de que todo iba bien, ¿sí? Y ella decía, no veré llanto, pues se jactaba de una ilusión falsa. Efectivamente, su prosperidad material no será permanente, como lo vamos a ver en los siguientes. Bien, espérame. Ah, listo, ya me quedan dos. Bueno, esta caída de Babilonia será súbita. No va a ser un proceso, no, va a ser súbita. Dice en Apocalipsis 18:8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Un día, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Esto efectivamente está de acuerdo en el Antiguo Testamento, en Isaías, que dice lo mismo, Isaías 47:9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Babilonia efectivamente va a terminar incendiada. Jeremías 51:25. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Vamos a ver más adelante cómo efectivamente esta información casa con lo que ven los reyes, con lo que ven los mercaderes y con lo que ven los marinos. ¿Cómo termina efectivamente? Bien, esto será súbito, en un momento, y aquí es donde yo digo que la Babilonia religiosa, esa antigua que fue también destruida, es el tipo, ¿sí? Efectivamente, como dice acá, será en un solo día. Una situación similar vivió la antigua Babilonia. Recordemos ese rey Belsasar que hizo un gran banquete en presencia de 1000 invitados y que de pronto apareció una mano que empezó a escribir en la pared. Eso está registrado en Daniel 5:1. El rey Belsasar efectivamente era el rey en ese momento de Babilonia. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Belsasar, con el gusto del vino, aquí aparece, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, o sea, todos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, plata, madera, a todos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero. Bueno, y ahí ustedes siguen leyendo todo lo que escribió, y finalmente todo terminó en que esa misma noche ese rey Belsasar, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y el reino cambió. De esta misma manera va a sucederle a esa Babilonia futura, que vendrá en un abrir y cerrar su caída, y vendrán a continuación todas las lamentaciones casi de universales por la gran caída que va a tener esta Babilonia. Bueno, vamos a dejar aquí. Juan. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Oh, qué bueno. Sí, tenemos que ver esto desde los lugares celestiales donde estamos sentados y ver el cuadro general, como se está haciendo muy claro.
a medida que se nos quita la venda de los ojos, porque también nosotros tenemos vendas. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos que sería una labor continua, que Él tendría que limpiarnos, lavarnos los pies, precisamente pues de todo el polvo que se nos pega del mundo. Y esto es una labor continua que hace el Espíritu dentro de nosotros. Entonces ahí, como los niños, desaprendiendo, vamos viendo el cuadro general de nuestro Dios. Y entonces recordamos que todo esto de la Babilonia, todo lo que contiene, que son muchos aspectos, comenzó con Nimrod, poderoso cazador de almas. Le quitó cazando las almas de los hombres de la mano de nuestro Dios. Y por eso construyó aquella torre, diciendo que esa era la forma de llegar a Dios. Después hizo sus falsificaciones, mudó lo que era la piedra, que era Cristo, y colocó al hombre, y colocó sus obras, y ahí dio inicio pues todo lo que conocemos hoy por religión, de lo cual es muy cierto que todos somos contaminados. Esos son, nosotros estamos en el mundo y ciertamente lo que dice nuestro Dios es que es muy poderosa el equipo, es muy poderoso el equipo, las armas que tenemos para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas se mantenían en nosotros con todas nuestras convicciones, de tal manera que cada vez que leíamos las Escrituras, pues no nos permitía ver el trasfondo espiritual que nuestro Dios nos quería hacer ver. Recuerdo en el libro de las dos naturalezas en el Hijo de Dios que cuando por fin cualquiera de nosotros le muestra el Espíritu ciertamente lo que en él habita y que no hay nada de bueno, pues se caen muchas convicciones. Y lo va haciendo además el Espíritu de una manera gradual y rápida. Entonces, lo que sucede es que se aviva muchísimo nuestras conciencias. Y la conciencia es lo que Dios puso en el hombre natural para, por ejemplo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, nuestra conciencia es la que nos acusa o nos defiende con la actitud que tomemos con nuestro prójimo. Y bueno, el doctor Bullinger dice efectivamente que llega a ser una gran sorpresa para todos ir reconociendo la debilidad que hay en nosotros. Es algo que ciertamente nos hace ser lo verdaderamente humilde que es nuestro Cristo. Es cuando nos damos cuenta la absoluta y total dependencia que tenemos de nuestro Dios. Es cuando le agradecemos que haya puesto un sustituto en nosotros. Y no sucede como antes pensábamos, que nuestro crecimiento iría a ser algo muy sólido con nuestro proceder.
con nuestra aplicación de principios, con nuestra dedicación. Ciertamente hay una participación nuestra en el espíritu, pero es totalmente opuesta a la que se nos enseñó por esta tal ramera Babilonia, completamente la opuesta. Y es cayendo en ese reconocimiento continuo, además, con el cual esta nuestra conciencia nos ayuda a bien, es decir, nos hace reconocer. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es ciertamente desear que nuestro Dios continúe lo que hemos dicho siempre, su obra en nosotros. Por eso ha dicho Amparo que tenemos siempre que recordar que nosotros no nos mantenemos firmes en la presencia de Dios, por lo menos de la manera que nos han enseñado, sino que tenemos que orar por ese espíritu de sabiduría y de revelación a nuestro Dios para que nos enseñe esa palabra que repite Pablo en sus epístolas, que mientras más débil soy, mucho más fuerte es Cristo en nosotros. Y ese es el verdadero descanso, ese es el verdadero reposo, el cual, claro que tiene que ir iluminándonos nuestro entendimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero es cierto, se aviva mucho la conciencia y tenemos que tener en cuenta que todo ese sistema babilónico, nosotros podemos verlo con la Iglesia Católica, otros lo pueden ver con los musulmanos, otros lo pueden ver con... Es decir, no, esos son afluentes, digamos, brazos de este gran sistema mundial que ha puesto la venda en la humanidad y que los ha hecho embriagarse. Nuestro Dios utiliza términos muy duros, mucho más duros de lo que es la venda. Dice que los hace tambalearse, dice que... Y no debemos pensar que nosotros estamos fuera de ese polvo del mundo que tiene que ir limpiándonos el espíritu, porque si vamos viendo en las Escrituras, los propios discípulos, teniendo aquí la presencia personal del Salvador, no, tenían velados sus ojos y no comprendían lo que les decía. Y podíamos pensar, bueno, entonces, ¿cómo es que se los decía? ¿Para qué? Y ciertamente se lo explicaba absolutamente todo, como por ejemplo, acordaros de aquellos dos que estaban de camino de Emaús y estaban tristes por todo lo que había sucedido y Jesucristo en su cuerpo resucitado se juntó con ellos y les preguntó qué es esta plática que lleváis y por qué estáis tan tristes. Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero que está en Jerusalén y no sabes lo que ha ocurrido estos días? De cómo Jesús, el Nazareno, que era poderoso en palabra y obras delante de Dios y de los hombres, fue entregado a los principales y lo han crucificado. Y Jesucristo les dijo, oh tardos de corazón, tardos en creer todo lo que los profetas han dicho y lo han dejado por escrito. Y esta es una conversación que él tuvo exactamente muy poco tiempo antes de crucificar. Lo podemos ver en Lucas. Si vais al Evangelio de Lucas, es curioso porque además otra cosa,
que estoy viendo es cuando leemos los evangelios, una de las cosas que hizo esta venda que nos pusieron a nosotros, creo recordar que por tanto, ahora no me estoy acordando del nombre, pero alguien lo comentó, es que siempre escuchábamos la palabra de Dios por secciones. Nos mostraban una sección y el día siguiente escuchábamos otra enseñanza y era otra sección y lo iba haciendo como partes. No, hay una unidad que tenemos también que orarle a este espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, curiosamente, después de decirle en el mismo día a los apóstoles que lo primero que tenían que verse libres era de la levadura de los fariseos, que ciertamente les colocaba esa venda. La levadura, acordaros que tiene que ver con lo que no podían comer en la ley de Moisés con el pan de la proposición. Precisamente lo que enseñaba es que no le mezclasen nada humano a la cosa, al verdadero alimento que era Cristo. Y esto continúa aplicándose hoy en día. Nosotros no podemos aplicar nada humano al Cristo que Dios nos ha puesto adentro, sino dejar el humano igual de crucificado que Él lo fue en la cruz de Jesucristo y permitir que Dios siga haciendo esta obra espiritual en nosotros. Y les explicó esto de, antes que nada, libraos de la levadura de los fariseos, libraos de esta levadura de la religión, ciertamente, que es la hipocresía. Entonces, cuando llegamos al capítulo 18, que ya lo hemos visto creo que en una o dos reuniones anteriores, tenemos al joven rico, en que le dijo a sus discípulos que más fácil era entrar el camello por el ojo de la aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se quedaron muy tristes y muy apesadumbrados, diciendo, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos, ser convidado al banquete, recibir las recompensas? Y Jesucristo les dijo, lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Y es verdad, porque igual que me ha quitado a mí los ojos de mí propio, lo puede hacer con cualquiera que ciertamente crea en sus escrituras y vea con su espada lo sumamente diferente que es el sustituto que nos ha puesto dentro de nosotros propios. Y ahí, ciertamente, dejando la vida de Cristo en nosotros, la riqueza no resulta ningún problema, porque este Cristo, esta vida, nada tiene que ver con las riquezas del mundo. No, sus ojos están puestos en el Creador de los cielos y la tierra, y todos los frutos que trae esa nueva criatura, pues se disfrutan muchísimo más que todo lo que el mundo te puede dar. Bueno, pero esto viene aquí, en el 18, comenzando en el versículo 18 hasta el 30, le dice a sus discípulos que aquello que dejaron todo, esto es algo que tenemos que entender bien. El propósito de Dios, ciertamente, es que uno lo abandone todo lo que no sea Cristo. O sea, su propósito es que ciertamente Él sea todo en todos. Todo en todos. Fijaros bien, esto es muy radical.
Pero es cierto, Él sabe, claro que sí, que nosotros somos débiles, que nosotros somos polvo, que tiene que limpiarnos diariamente, que esta es su obra. Si nosotros nos proponemos ganarnos estos por nosotros mismos, pues no va a suceder. Pero ciertamente en Cristo hay el poder de la resurrección. Y esto es lo que Él dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Esto es tan hermoso porque entonces, cuando termina este relato, en que dice que nadie que haya dejado todo para seguir a Cristo dejará de recibir 100 veces más en esta misma vida y también la vida eterna, o sea, en la vida venidera, las recompensas que Él dice, pues viene en el capítulo 31 algo que parece que no tiene nada que ver. Es como cuando antiguamente nos enseñaban las escrituras, como aquí hay una cosa, aquí hay otra, aquí no. El versículo 31 viene después del 30. Y es cierto que estas divisiones que se hacen los hombres, donde aquí dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte, pues nos quita la atención de lo que hemos venido leyendo anteriormente y hemos venido leyendo de la levadura de los fariseos, hemos venido leyendo de la levadura que te trae poner las riquezas antes que a Dios. También antes de esto le preguntan si son pocos los que se salvan y él explica lo de la puerta estrecha y angosta, porque vendrán muchos que querrán entrar y no podrán, lo cual tiene mucho que ver con lo que Amparo nos enseñó en el Apocalipsis, de que hay un momento en que se cierra y que ya no se admite la oración en el Apocalipsis, y que ciertamente ya no se escuchan sus oraciones, sino que la batalla está recrudecida y, en fin, todo tiene su ligación. Y aquí el vínculo, después de explicar todo esto, de dejarlo todo para seguirlo a Él, para fundirnos con Él y dejar que Él haga su obra en nosotros, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, y acordaros que todavía estaban tristes con lo que había ocurrido, aunque Pedro le preguntó que nosotros lo hemos dejado todo y les explicó sus recompensas. Y en ese contexto y en esa atmósfera les dijo a los 12, tomándolos, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas las cosas. Sus discípulos conocían las Escrituras y se iban a cumplir todas las cosas escritas por los profetas. Fijaros lo que hace la venda de la religión. Pues será entregado a los gentiles, los principales sacerdotes y líderes religiosos del pueblo, lo entregarían en manos hipócritamente de los gentiles, de la parte política, y será escarnecido y afrentado y escupido, y aquí es donde se rebaja hasta lo último de la tierra. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto se lo dice exactamente muy poco tiempo antes. Pero fijaros lo que dice, pero ellos nada comprendieron. Nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Dios es Dios de luz. Dios no los estaba cubriendo el entendimiento, como algunas veces podíamos haber pensado. Eso no coincide con Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Eran sus propios discípulos que convivían con él y tenían su entendimiento entenebrecido. Y no entendían lo que les decía. Y a seguir ciertamente, y esto es por lo que se hacen las estructuras en los estudios de Charles Wells, y vamos combinando escrituras. A seguir viene parece lo que sería otra vez un cambio, y parece que leemos de otra cosa distinta, y vamos de un lado para otro como el viento. Después del rico, después de explicarles esto, dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, iban de camino a Jerusalén, y cuando ya estaba cerca, en Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Esto me encanta, porque cuando leo camino siempre digo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y él estaba junto al camino, por supuesto que es físico, pero tiene su connotación por detrás. Mendigando un ciego. ¿Qué es lo que hemos leído antes? Hemos leído que sus discípulos estaban con el entendimiento vendado. Y aquí tenemos un ciego. Y ciertamente la ceguera física se puede comparar con la ceguera espiritual. Es verdad, es cierto. Y dijo, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la misma oración que tenemos que hacer cuando no comprendemos las Escrituras. Y que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que entendamos cómo es que Dios puede quitarnos primero las riquezas y ponerlo a Él. ¿Entendéis? Esto es genial, porque vamos viendo con estas estructuras la unidad del libro. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron a que callase. Esto ha sucedido también con los líderes religiosos, que se han interpuesto entre Dios y tu vida personal, lo cual, cuando Dios nos va quitando esta venda, no se lo permitimos ya a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Es una visión de nuestro Dios celoso por cada uno de nosotros. Y cuando nos lo muestra en el Espíritu, vemos la cantidad de años que hemos perdido poniendo intermediarios, poniendo que no sea Cristo. Por eso se hizo carne, para que ni el más torpe se pierda de camino a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hombre alguno. Fíjate, buscaba la misericordia del Señor Jesucristo, y los que iban delante le querían hacer callarse. Esto es muy, muy fuerte, pero hay que verlo como es, ciertamente. No estaban viendo el fondo, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, me encanta, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Esto está después justamente de lo que ha dicho de la venda en el entendimiento. Y esto es otra vez Cristo diciendo, por ti no lo podrás hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Así que ciertamente es curioso cuando leemos y no entendemos lo que estamos leyendo, pero cuando Él asienta
su palabra y se hace viva en nuestros corazones, entonces nos ocurre lo que a aquellos dos que iban de camino a Emaús, que cuando él le desaparece de su vista al partir el pan, dice, fue cuando salió de su presencia, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Bueno, pues cuando Dios hace viva su palabra, es que ciertamente, y la asienta, y no podemos decir que no tengamos vendado nuestro corazón, porque todavía hay cantidad de cosas que no entendemos leyendo, pero cuando Él comienza ciertamente a vivificar su palabra en esa creación, en ese nuevo hombre, y basta leer, pero basta leer con el poder de la resurrección que te ha puesto dentro, que es Cristo en ti, para poder ver toda esta unidad, y es maravilloso. Entonces es como vemos que esta Babilonia, no debemos tapar nuestros ojos pensando en la religión católica, musulmanes, hinduistas, budistas. No, 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 el que está por detrás es Satanás. Y Dios la llama de muchas maneras, la llama como una mujer, la llama con una mujer vestida de púrpura. El púrpura es el color rojo, por tanto utilizan palabras piadosas para desviar del camino cierto a los hombres, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien, es muy astuta. Y lo hace no solo con los incrédulos, de ahí que vigilad, dice nuestro Dios, y para eso te ha puesto la conciencia, para que reconozcas realmente toda la debilidad que reside en ti mismo, y para que esta dependencia de nuestro Dios sea total y absoluta. Esto es lo que Él persigue. ¿Lo hemos alcanzado ya? Ni mucho menos. Ni el apóstol Pablo pretende haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que va adelante. Y voy procurando que delante no vayan los hombres, porque me quitan los ojos de mi Señor Jesucristo. Esto es hermosísimo. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo al ciego a su presencia. ¡Qué privilegio! Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Esto es la oración, el espíritu de sabiduría y de revelación. Que reciba la vista, que me dejes ver todo esto que tienes aquí. Que me dejes ver, que me lo dejes entender. Yo no puedo ni por mucho que estudie, ni por... No, pero tú puedes. Para ti nada es imposible. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Así enseñaba Jesucristo. Vosotros no podéis, pero yo sí, yo puedo. Y aquel que procura, halla. Y aquel que me llama, yo no le cierro la puerta. Después viene Jesús y Zaqueo, aquí en el título humano, pero no, todo esto viene seguido. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, acordaros que esto era junto al camino, le abrió los ojos al ciego, sus discípulos no habían entendido y tenían cegado su entendimiento, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Otra vez, otro que tampoco consigue verlo. Y este es Zaqueo, y este era porque era de baja estatura. Dice que a causa de la multitud no lo veía, pues era pequeño de estatura. Es genial. Y corriendo delante se subió a un árbol sicomoro
para verle, porque había de pasar por allí. Está siempre, en todo lo que hemos leído, hay un hilo conductor que es ver o no ver. En todo lo que estamos leyendo hay una unidad genial. Aquí tampoco lo podía ver Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, sabemos que no hacía nada por él, sino lo que el Padre le decía, le vio. Jesucristo sí lo vio. Y le dijo, Zaqueo, fíjate cómo conoció su nombre rápidamente, date prisa, desciende, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban. Otra vez, todos quienes no eran incrédulos, porque los que iban con él eran creyentes. Y esto es lo que hace la venda, esto es lo que hace la religión en los creyentes. En vez del gran amor, el gozo, no, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto es religión, esto es la venda, esto es por lo que no pueden ver. Cuando escuchamos y leemos muchas veces, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Entiendes? Porque con la misma medida con que juzgáis, os volverán a juzgar a vosotros. Como aquella figura que dice cuando señalamos con un dedo, tenemos tres señalando a nosotros. De manera que este espíritu nos enseña a ver todos los fracasos, todas las caídas, no solo de su pueblo Israel, sino de todos sus profetas, de todos sus hombres, que llegaron algunos a ser tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo, pero en todos había la misma debilidad. De manera que todo esto aparece en nuestras conciencias. Se aviva mucho la conciencia y es hermoso. ¿Sabes qué sucede si no tienes avivada esta conciencia? Es que está cauterizada. Estos creyentes y que eran seguidores y que estaban en camino a Jerusalén con Jesucristo, pensando además que el reino de los cielos se iría a manifestar en breve, pero tenían su conciencia cauterizada en este sentido, la venda. Fijaros bien lo que dice, porque a nuestro Señor Jesucristo no se le podía engañar, Él conoce lo que está en tu corazón. De ahí que sea absurdo intentar esconderle cualquier cosa. Y es una libertad tremenda la que tenemos de poder andar desnudos en la presencia de nuestro Dios, porque Él nos conoce literalmente todo. Y esto es un privilegio que tenemos, y es donde aparecen todas estas cosas espirituales, cuando desnudos nos presentamos ante nuestro Dios. Porque fíjate, la multitud murmuraba, la gran multitud. Y esto me recuerda el camino ancho por el cual muchos entran y van a la perdición de las recompensas. Es increíble, pero es cierto. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, y esto es lo que digo, que no se le puede engañar, y esto no lo está hablando Zaqueo de cualquier manera, sino que hay por detrás un fondo que nuestro Señor Jesucristo sabría si no era cierto o era verdad lo que estaba diciendo, puesto en pie ante esta multitud toda que le acusaba y murmuraba, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa.
Y si Jesucristo le dijo esto es porque en su corazón sabía que este era realmente como aquí dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo pregunto, al otro rico le dijo que lo vendiera todo. A Zaqueo no se lo dijo, porque para Zaqueo no era un impedimento que fuese rico. Es decir, cuando Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo de ti y échalo fuera, no hemos visto a ninguno de sus discípulos que se arrancase los ojos. Pero ¿qué estaba diciendo? Cualquier cosa que tú coloques delante de nuestro Dios es ciertamente un peso para ti, sin duda ninguna, y puede resultar en perdición. ¿Okay? Es genial. Después de esto viene la parábola de las 10 minas. La parábola de las 10 minas. A Zaqueo no le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Lo que él había visto en el corazón de Zaqueo es que las riquezas no eran impedimento ninguno para él mantener a Dios primero y mantener su buena conciencia. Asimismo, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Era una multitud que le seguía, iba a entrar en Jerusalén, viene el reino de Dios, va a ser, se va a manifestar ahora. Fijaros qué equivocados estaban, porque él les había dicho que ciertamente subía a Jerusalén y lo que iría a ocurrir. ¿Cómo es posible que no lo tuviesen en sus memorias y que pensasen todos y con ellos sus discípulos que el reino de Dios se manifestaría en un instante? No, él se lo acababa de decir. ¿Veis lo que hace la venda? Bueno, si siguiésemos, veríamos que él entonces les hace la parábola de las minas y él dice que un amo, un señor, se largó a un reino lejano, a recibir un reino, y a 10 siervos les dio a cada uno una mina. Y les dijo, negociad entre tanto que yo estoy fuera. Es genial, porque además dice que muchos siervos no querían que ese amo gobernase sobre ellos. Repartió 10 minas y entonces dice que cuando él vuelve, uno de ellos le dijo, mira, tu mina ha dado 10 minas. Y le dijo, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, reina sobre 10 ciudades. Lo cual tiene que ver con que los que dejen todo siguiéndole a él recibirán 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Después llega otro que dice 5. Tu mina ha dado 5. Y le dice exactamente igual. Gobierna sobre 5 ciudades. Y otro llega y dice que ha tenido miedo de no hacer, por tanto lo guardó en un pañuelo. Y a ese le quita su mina y se la da al que tiene 10. Y hay aquí un versículo que muy pocos han entendido cuando dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Señor, tiene 10 minas. Dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo vamos a entender esto si la mina no es Cristo? A todos sus
hijos ha puesto Dios una mina, que es Cristo. Y esa mina tiene que producir sus frutos. Y ciertamente unos van a llegar a producir en abundancia, para producir 10 minas, porque se niegan a sí mismos, totalmente. Otros van a llegar a ganar 5 minas más, porque ciertamente, aun queriendo, tenemos el polvo en los pies del mundo. De ahí que ciertamente tengamos que permitir la obra de Cristo limpiándonos de las influencias del mundo, para limpiarnos, para hacer la poda de los pámpanos, que son siempre muy viciosos, queriéndose salir de la vid. ¿Entendéis? Pero al que no tiene, o al que guardó en un pañuelo a Cristo, en otros lugares se dice que al que repartió, puso su denario en la tierra y lo enterró, ¿entiendes? Y no produjo nada. A ese ciertamente, aún lo que tiene, aún lo que piensa tener, porque además la religión lo que le hace a los hombres es pensar que están haciendo obras buenas para Dios. Y no tiene nada. Ese no tiene literalmente nada de Cristo. Fijaros qué hermoso, y que recordar siempre, aunque no comprendáis, yo hay muchas cosas que no comprendo de las Escrituras, y entonces tengo que aguardar a que el Espíritu asiente esta palabra viva en mi corazón, y cuando la comienzo a ver, entonces me sucede lo que aquellos dos que iban de camino a Emaús. Arde el corazón, es decir, nos quedamos ciertamente revigorizados y diciendo, si no eres tú, Dios, yo no puedo. Es decir, así que Padre, cuanto antes. Bueno, para terminar, solo deciros que en Primera de Tito nos habla mucho de la conciencia, y esa conciencia se aviva en nosotros y no es mala. Hay varios adjetivos que Tito utiliza hablando de la conciencia, y unas son positivas y otras no tanto. Tenemos una conciencia débil. Precisamente me estoy acordando, por ejemplo, de aquel que no come esto o no come de aquello, y otro que es débil, come legumbres, porque esto no se puede comer, porque esto sí. Lo que le dice Pablo a estos hermanos que tengan un creyente así es que cuando esté con esta persona, para no ofender su conciencia, pues que te abstengas tú también de comer, por amor. Pero aquel que se condena por lo que come, naturalmente es el débil de conciencia, no tiene nada que ver. Y de hecho, en Primera de Tito, si podéis ir allí los que tengáis una Biblia, es donde digo que es una epístola donde refiere varias veces esta palabra de la conciencia y cómo puede servirnos a bien a todos los que amamos a Dios. Y en el capítulo 2 de Tito, lo he perdido. Lo siento. No sé si alguno conoce el versículo. En el último tiempo vendrán
En el tiempo postrero vendrán amadores de sí mismos. Un momento, lo voy a encontrar. Sí, Juan. Segunda de Timoteo. Sí. Segunda. Segunda de Timoteo 3:2. Muy bien. Segunda de Timoteo 3:2. Pensé que era primera, porque primera de Timoteo es la que más habla de la conciencia, pero sí, puede ser, claro que sí. Entonces, déjame. Ah, sí, tienes toda la razón. Además es verdad que lo había puesto aquí, solo que tenía otras indicaciones. Y dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, claro que tiene que ver los 7 últimos años antes de su segunda aparición, que estamos estudiando en el Apocalipsis, algunos, y se está refiriendo de la familia, de la fe, en ese tiempo, apostatarán de la fe, se alejarán de Cristo, escuchando a espíritus engañadores. Asimismo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, entre las cuales cosas pues tenemos toda esa lujuria desenfrenada que ha estado explicando Amparo, esas fornicaciones religiosas y físicas que estamos viendo en estos... Porque estos postreros años, cuando den comienzo y que están ahí a la puerta, tienen que ser muy parecidos a los últimos de la gracia, ¿entiendes? No hay modificaciones muy grandes al principio, sobre todo porque el primer caballo que viene trayendo la paz. También, curiosamente, en la unidad que hablábamos de esto de la Babilonia, que nació con Nimrod, y cómo se tiene otra vez que construir, es muy fácil verlo en que las religiones hoy en el mundo, todas hablan de la unidad. Es decir, los católicos juntándose con los musulmanes, todos estamos adorando al mismo Dios, ¿por qué no hacemos una sede principal? Y además esto en conveniencia con la parte política, y la parte política de los hombres, que es la bestia y el falso profeta, son los dos ramos. Bueno, la parte política ya tiene un montón de configuración, de conjunto en la ONU, la NATO. Claro que hay divisiones con el bloque del este, como se dice a los que son de la parte rusa, pero todo tiende, y ahí va a salir este tal personaje, entre estos importantes de la Tierra, uno que en un principio no será muy conocido, pero que hará guerra a 3 de estos mayores y los vencerá, se pondrá a la cabeza de todos, y este es el que va a llamar a la unidad política y religiosa. Y los dos van a trabajar en conjunto, y ahí ciertamente se puede ver con facilidad que se va a organizar una sede ciertamente mundial de la tal unidad que procura esta bestia. ¿Entiendes? Es así que se debe ver. Pero lo que es cierto es que todo este sistema religioso, que nuestro Dios le llama la Babilonia, igual tenemos que permitir que el Padre nos muestre y ver en las señales de los tiempos cómo esto se adecua a lo que está escrito. Pero dice eso mismo, que lo que hará y lo que ha hecho siempre
estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios, que por la hipocresía, acordaros que lo que hemos leído de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, la mezcla de lo mundano, terrenal y diabólico con lo santo, con lo sagrado, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es impresionante. Porque solo teniendo cauterizada la conciencia se consigue hacer la cantidad de brutalidad que está haciendo el hombre sin tener ningún cargo de conciencia. Tú dices, ¿cómo es posible la falta de escrúpulos en efectivamente los reyes, los moradores, los principales de la tierra, que nunca se sacian de la avaricia, nunca se sacian de quitarle sus derechos al pobre, que nunca tienen en vista la misericordia, es porque tienen cauterizadas sus conciencias? Así mismo, siempre recuerdo, cauterizar tiene que ver con cuando te sale un tumor en cualquier parte, no tiene por qué ser interna, hay tumores en la piel de la persona, se cauteriza, es decir, se aplica fuego, primero te ponen una anestesia local y después... Yo he asistido alguna vez, tenía un amigo que tenía una serie de problemas y él lo hacía con mucha facilidad, entonces era increíble cómo no notaba nada, pero yo que veía la operación veía cómo ciertamente lo cauterizaban, se quedaba totalmente quemado y además olía la carne quemada, era una cosa impresionante y el tío estaba súper a gusto porque además tenía ese problema, gracias a Dios no eran malignos. Pero me hace ver esa figura lo que hace esta doctrina de demonios, que es lo que nuestro Dios llama la Babilonia, la venda, el cáliz de su fornicación, les hace tambalear, y no solo a los incrédulos, sino también a nosotros los creyentes. Ciertamente estamos influenciados por todo eso, pero cauteriza la conciencia. De ahí que ciertamente cuando nos negamos a nosotros mismos, permitimos que Cristo salga, se aviva muchísimo la conciencia y, como decía el doctor Bullinger, comenzamos a ver que había mucho más debilidad de lo que nosotros pensábamos. Había mucho más debilidad. Y me estoy acordando también en Corintios, en 2 de Corintios, cuando dice que ciertamente esta religión nos hace tener una venda, de tal manera que se lea a Moisés y todavía hay la misma venda, pero esa venda se quitará cuando se conviertan al Señor. Cuando dejen su parte del hombre viejo, se desvistan del hombre viejo y permitan que Cristo viva en ellas. Esa es la única manera de quitarnos la venda. Como nos ha explicado que hizo con el ciego físico, procuró y que me des la vista. Y eso es lo mismo que le pedimos nosotros, el espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver todos sus propósitos. Y es maravilloso. Bueno, Juan, excelente complemento. Sí, esa venda pues ya la hemos ido entendiendo, la profundidad, tanto que llega a nuestras vidas en ciertas áreas donde efectivamente hay que trabajar porque pues estamos con ese polvo y efectivamente hay que quitarlo para poder que Cristo reluzca. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién desea, por favor, cerrar con una oración?
Micrófonos abiertos. Quedan para Ya,